Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un temario compuesto de solamente 3 temas, que ya igual es muchísimo. Para empezar, obviamente vamos a hablar sobre la instalación de la legislatura, la instalación de Senado y Cámara realizada el jueves 20 de julio, fiesta patria, en donde el presidente Gustavo Petro dio su discurso, la oposición también. Nosotros pues queremos hablar un poco sobre qué es lo que queda del mapa político, la agenda del gobierno, las reformas, la oposición, todo eso vamos a hablar. Después vamos a hablar de 2 noticias que nos parecen sumamente importantes, pero que terminan un poco eclipsadas por el tamaño del asunto de la legislatura, de la que todo el mundo sigue hablando en las redes sociales hoy viernes por la tarde que estamos grabando este episodio. Vamos a hablar primero sobre la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea que se realizó en Bélgica, y vamos a hablar también sobre el dólar, porque el dólar sube, entonces es malo y que culpa de Petro. Entonces empieza a bajar el dólar, entonces que eso es porque Petro le va mal. Pero pues eso no es como tan así. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que se mueva el dólar? Mejor dicho, queremos entender, porque encima ahora hay gente que dice que cuando el dólar baja, entonces que tampoco es tan bueno. Entonces, pues bueno, a ver qué es la cosa, pues. Empecemos. Y empezamos este episodio de Capital Político hablando sobre la legislatura que se instaló el jueves 20 de julio con retraso, porque obviamente estamos funcionando en hora Petro, pero además de eso, pues discurso largo, discursos van, discursos vienen, el mapa político va cambiando, el Partido Verde son como 4 partidos al tiempo, y para explicarnos de qué va todo este asunto, está con nosotros Esteban Salazar, coordinador de la línea de democracia y gobierno de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares Colombia. Esteban, bienvenido a Capital Político una vez más, muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo con esta agenda tan agitada. Santiago, un cordial saludo, muchísimas gracias por esta invitación nuevamente y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, mire, yo creo que pues la primera gran noticia fue, ya lo habíamos hablado en nuestro episodio de mitad de semana, pues que el Partido Verde no había logrado ponerse de acuerdo en quién iba a ser o si iban a tener una persona designada única para ser quien compitiera por la presidencia del Senado y por lo tanto la presidencia del Congreso. Finalmente queda Iván Name, y me entero por Twitter que usted ya había dicho que el gallo tapado, ¿no? Que el que venía por ahí punteando sin que se supiera mucho era Name, que es un tipo experto en no hacer mucho ruido. Cuénteme qué era lo que usted vio, por qué Name termina ahí metido cuando es el menos visible entre él, Angélica Lozano e Inti Asprilla. Bueno, nosotros desde Pares con nuestro equipo de trabajo nos hicimos una pregunta en enero de este año y era de qué forma podíamos entender lo que iba a suceder en la próxima legislatura, no solamente la que estaba finalizando, que pasó ahorita hasta el pasado 20 de junio, sino lo que iba a suceder después, porque desde Pares nosotros tenemos un plan maestro de seguimiento electoral, del cual hemos compartido algunos resultados de otras investigaciones acá, y pues nos llamaba la atención cómo iba a afectar el tema de las elecciones locales. En ese momento, cuando estábamos evaluando los compromisos que había dentro del Congreso para la elección de las próximas mesas directivas, la hipótesis que teníamos era que el presidente Petro iba a tener un problema gigantesco por la salida de Roy Barreras, junto con la ausencia de operadores políticos audaces para pasar su agenda legislativa. En ese sentido, cuando empezamos a revisar las variables de análisis sobre lo que iba a poder incidir dentro de la próxima legislatura, es decir, la que se instauró el día de ayer, encontramos que dentro del Partido Verde ya había unas rupturas bastante grandes desde el año pasado en las elecciones del 2022 a presidencia, en donde el Verde no ha logrado consensos en absolutamente nada. Y eso, pues se sumaba a que habían unas disputas por parte del interior del Partido Verde que no iban a lograr conciliar un apoyo mayoritario dentro del pacto histórico. Es por esta razón que nosotros establecimos entonces que
el presidente se iba a encontrar con un posible bloqueo legislativo al final de la legislatura pasada y que dentro del proceso de elección lo que iba a suceder era que eso se iba a profundizar aún más con la posible llegada de una persona que intentara dentro del Partido Verde no hacerle el juego al presidente. Y el nombre que estaba más próximo a su posible elección era el señor Name, que es un personaje que dentro del Partido Verde ha pasado desapercibido totalmente, que viene de una familia tradicional en el Atlántico y que además estaba dentro de la disputa interna dentro del Verde por los avales de este partido en Atlántico. ¿Quién es Iván Name? Hábleme un poco más sobre este senador, ahora presidente del Senado. Bueno, el senador Name es una persona que ha tenido una trayectoria política bastante amplia. Es una persona que ha tenido incidencia tanto en Bogotá, en Cundinamarca y en el Atlántico. Ha ocupado diversos cargos de elección popular y viene a haberse unido al Partido Verde desde el 2010, donde se ha venido eligiendo en el Congreso de la República. Este señor tiene, digamos que conexiones importantes también en temas como Bogotá, porque dentro de su familia han participado también dentro del Partido Verde en elecciones a nivel local. Incluso, pues su hija es parte de la apuesta que se tenía para el Consejo de Bogotá. Este señor que viene de una de las familias tradicionales en el Atlántico, en donde está el señor también José David Name, que hace parte del partido de la U, am, ha tenido, digamos que, por un lado, un respaldo político y un apoyo familiar de toda una familia que ha hecho política toda su vida, y por otro lado, pues se ha intentado mostrar como un personaje de talante alternativo dentro del Partido Verde, que pareciera que no lo es por las líneas que se han defendido por parte de este en gobiernos anteriores y en congresos anteriores. Sin embargo, hay que decir que en el Congreso uno encuentra por lo menos tres tipos de congresistas. El congresista que poco se le oye hablar y que además de eso, pues no presenta ningún proyecto de ley. El congresista que siempre está dentro de la discusión pública por los debates importantes que se hacen y los congresistas que son eficientes haciendo normatividades. Iván Name es de los primeros, es un personaje que no hace ningún tipo de ley, que no tiene pues una agenda que se pueda reconocer públicamente, porque para la mayoría de personas es un personaje totalmente opaco, que no se le conoce, pero además que pues de gestión legislativa poco o nada. ¿Eso qué quiere decir de cara a, por ejemplo, las agendas? ¿Qué va a pasar? ¿No? O mejor dicho, ¿qué pinta que podría pasar teniendo en cuenta precisamente este tipo de congresista que es Name, pero además la parte de su discurso en la cual dice que se acaba la dictadura del tiempo, lo cual mucha gente vio como el inicio de una, pues, o el anuncio de que iba a venir como una ola de filibusterismo, como que entonces ahora un congresista iba a poder hablar horas y horas si quería bloquear un proyecto, por ejemplo? Pues lo que se observó el día de ayer es que le preocupa a uno el talante del discurso que dio para su postulación. Fue un discurso más cercano a quienes le votaron justamente, que es para congraciarse a la oposición, a pesar de que plantea que va a tener un talante conciliador. Ese tipo de discursos son los discursos que uno llama para quedar bien, porque lo han hecho absolutamente todos los presidentes del Congreso. Recuerdo que eso mismo dijo Alex Char y fue el primero en bloquear parte de las propuestas de la oposición en su momento y de intentar mantener la agenda del presidente Iván Duque. Eso mismo que vemos ahorita por parte de NAME es un discurso que realmente no tiene ningún tipo de fondo, sentido, contenido importante y que refleja incluso en una advertencia que hizo que me llamó mucho la atención y por eso lo mencionaba, y es que en el Congreso no va a volver a haber límite de tiempo para que los congresistas se extiendan a hablar cualquier asunto que quieran dentro del Congreso, dentro de las discusiones de los proyectos de ley. Eso es sumamente preocupante porque, por un lado, pareciera una extralimitación antes ni siquiera de haberse posesionado como presidente, teniendo en cuenta que la ley quinta de 1992, que es la que rige el Congreso de la República, limita los tiempos de las intervenciones. Se pueden hacer intervenciones cuantas veces quiera cada persona, pero respecto al tiempo, pareciera que en el lapsus que tuvo el senador Name, se le olvidó que en algunos casos se limita de entre 5 y 20 minutos.
pero por el sentido político también pareciera ser que este senador lo que intenta decir es que prácticamente vamos a tener discusiones eternas que ya se habían venido dando desde el semestre pasado y desde la legislatura pasada, en donde esto sencillamente se convierte en un plan tortuga. Entonces, para darle seguramente mayores garantías a la oposición respecto a las discusiones de los proyectos de ley, pero que en términos prácticos lo único que va a significar es que estas discusiones no van a llegar a ningún puerto sobre los beneficios que espera el gobierno de que se pueda poner dentro de la agenda sus propuestas y que se discutan ágilmente. Un paralelo totalmente diferente en el que vivimos con Roy Barreras, que prácticamente fue un personaje que es un operador político muy sagaz y que en el trámite de las reformas generó muchísima agilidad para poder realizar esto. Y recordemos que eso se suma entonces también al proceso de las elecciones de este año, en donde seguramente si combinamos un presidente escogido por una oposición mayoritaria que lo demostró ayer en el Senado, más unas intenciones de dar debates eternos sobre reformas que deberían pasarse ágilmente, y unas elecciones en las que los congresistas van a estar más preocupados por sus candidatos en alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y edilatos, es el cóctel perfecto sobre un plan tortuga que no le va a resultar al presidente Gustavo Petro, por lo menos en el Senado de la República. Hábleme sobre esta oposición mayoritaria. ¿Quiénes eligieron a Iván Name? Porque digo, hace apenas 2 días Vargas Lleras se estaba quejando porque el Partido Liberal y el Partido de la U seguían en conversaciones con el gobierno y la coalición que él como congresista fantasma quiere crear para hacer una bancada de oposición gruesa, como una especie de dique en el centro, que realmente no es el centro, para variar es la derecha, pero está como queriendo poner ahí, no estaba funcionando, ¿no? Como que ellos solamente estaban buscando acreditarse con Cambio Radical si tal cosa pudiera ser. Y al mismo tiempo se toma como una derrota del gobierno la llegada de Name porque lo elige una oposición. Entonces, ¿quiénes son los votos de Name? ¿Por qué termina la oposición haciendo mayoría si se suponía que la oposición no tenía mayorías en el Congreso? Cuando nosotros sacamos, Santiago, este informe que hicimos de la legislatura pasada respecto de la composición del Congreso, el presidente había empezado con mayorías la legislatura pasada, tanto en Cámara de Representantes como en Senado. Mayorías parciales, si se quiere decir, porque pues partidos como la U, Partido Conservador y los liberales siempre han estado en este equilibrismo entre la lógica transaccional y ahora la agenda ideológica y política que nunca habían discutido. Lo que resulta pasando con la salida entonces de los conservadores, y especialmente con las apuestas que ha intentado hacer la U y los liberales de también salirse de la coalición, es que los 155 de los 293 congresistas que hoy están en ejercicio, en Cámara especialmente, Petro mantiene una mayoría del 55% que se vio reflejado en la elección del cuestionado representante de la Cámara, Andrés Calle, como pues el favorito dentro de la presidencia de la Cámara, que se convierte en el vicepresidente del Congreso, que contrasta con la minoría del 49,05% en Senado. Y eso se veía venir porque cuando uno analiza la situación respecto de las elecciones del 2022, el mayor incremento que se dio de la renovación del Congreso supuestamente fue dentro de los espacios de Cámara de Representantes. En Senado, que fue donde se aglutinaron más fuertemente los clanes, que es donde pueden generar un mayor bloqueo político, es donde el presidente perdió mayorías y es donde hoy pues tiene una oposición que le demostró que por parte de Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador permitió que ganara Iván Name. Seguramente había unos comodines dentro del partido, los partidos cristianos, que podían haber tenido algún tipo de injerencia en la balanza, pero es evidente que ya en Senado, así tenga el apoyo de los liberales, pues las cuentas no dan para poder pasar los proyectos de ley en plenarias. Y eso, Santiago, que no hemos hecho la reflexión sobre las comisiones. En las comisiones, que justamente también tienen mesas directivas y que también van a tener quien las presida, se va a decidir incluso desde el primer momento si un proyecto se llega al menos a discutir o no. Acá hablamos de lo que tal vez para la gente o la ciudadanía puede ser como a grandes rasgos la comprensión de la generalidad, ¿no? Y es prácticamente Gustavo Petro tiene mayorías en la Cámara, pero no tiene mayorías en el Senado. Eso se vio reflejado, pues, en lo que vemos de los resultados de la presidencia. Pero cuando revisamos las comisiones,
la situación se pone todavía más dramática porque en las comisiones es donde entran los proyectos de ley y en donde incluso se puede llegar a discutir o no si ese proyecto va a las plenarias. Y ahí es donde nosotros vemos que los liberales empiezan a tener una gran fuerza, sobre todo en Cámara de Representantes, pero en el Senado de la República el presidente se queda sin las presidencias de algunas comisiones estratégicas donde hoy tiene que pasar varios proyectos. Dentro de lo que veíamos del informe pasado, especialmente en los dos escenarios, tiene dificultades en la comisión primera, cuarta, quinta y sexta, que son las que conocen sobre todo temas de carácter constitucional, es decir, reformas constitucionales, también temas asociados a la reforma a la salud y reforma agraria. Entonces, lo que nosotros mantenemos como reflexión es que el presidente desaprovechó totalmente cuando tuvo las presidencias dentro de esas comisiones, las alianzas estratégicas para sacar la coalición mayoritaria a los proyectos de ley y en vez de haber priorizado temas que le hubieran podido hoy dar un mayor rédito político, se fue lanzando ristre con una apuesta que incluso dentro de su propio discurso va a seguir insistiendo y que es evidente que la situación ahora es a otro precio con especialmente lo que está pasando en el Senado de la República. Mm, el discurso de Petro, ¿cómo lo vio? ¿Qué balance nos deja sobre cómo va a ser la relación? Antes de pasar a hablar sobre Andrés Calle, me gustaría que precisamente habláramos sobre esto. ¿Qué anuncios nos dice? Mucha gente dice que lo vieron más moderado, mucha gente dice que simplemente trató como de explicar una vez más cuáles eran los ejes macro de su proyecto. ¿Usted cómo lo vio? Yo, Santiago, veo que uno cuando plantea un proyecto del cambio en el que llega con una maleta llena de sueños, es importante tener un plan, un método, el sentido y el contenido de la forma en la que usted los va a ejecutar. Un año después de la instalación del Congreso, de lo que fue por lo menos el Congreso que se llamaba del Cambio, el presidente tenía que haber presentado, por lo menos para mí, un discurso en el que él pudiera intentar reivindicar lo que ha sido su agenda de gobierno con resultados, hechos y ejecuciones, no con diagnósticos otra vez que pareciera en este síndrome un poco del profesor, del catedrático, de explicar los problemas que creo que ya se conocen en su gran mayoría de todos los discursos que ha dado, y en cambio plantear cuál va a ser la apuesta que él tiene para poder intentar resolver el bloqueo que tiene en el Congreso ahora y también dentro de las acciones de gobierno. Miremos nomás que del discurso, que fue un discurso supremamente extenso como nos tiene acostumbrados, los primeros 50 minutos se refirió al tema de transición energética, que es totalmente contradictorio con que hacía un día había renunciado su ministra de Minas y Energía. Eso para mí me parece que en una lectura en la que uno pues revisa cuáles son los hechos y cuáles son los discursos, evidentemente es totalmente contradictorio que se hable de la posibilidad de liderar una transición energética cuando su ministra acaba de salir y además no habla de resultados que puedan llegar a ser tangibles para el ciudadano de a pie. Son discursos que para mí se vuelven un poco etéreos, que intentan reivindicar como lo hacía desde campaña política a la presidencia en 2021, en 2018, en 2000, incluso desde la alcaldía, pero que ya en este momento es momento de hablar de resultados, de acciones y de ejecuciones. Lo que sí celebro, por supuesto, es que para el país, en esta historia de sangre y fuego que hemos tenido, es un escenario muy reivindicador también y es muy favorable que Petro como presidente de izquierda sea la primera vez que pueda dar un discurso de estos ante el Congreso, cuando hace un año los malquerientes de las izquierdas decían que íbamos a estar seguramente con maletas ya en la frontera de Venezuela. Y en absoluto ni la institucionalidad ni la fuerza pública ha dado un golpe de Estado, ni va a suceder, y eso es algo que alivia también la democracia de nuestro país, y yo celebro eso porque es muy importante entonces que el presidente haya demostrado también su talante democrático sobre la base de quedarse a escuchar a la oposición cuando ningún presidente lo había hecho, por lo menos desde la Constitución del 91, y eso es muy favorable para nuestra democracia. Seguramente yo acotaría un poco más la lógica discursiva para poderle apuntar más bien a temas propositivos y de resultados,
porque es lo que se requiere en este momento y es lo que se necesita sobre la base de una agenda del Congreso que seguramente poco va a querer discutir estos temas. Hablemos ahora sobre la Cámara. Esta elección de Andrés Calle no solamente es un triunfo para Petro dentro de la Cámara, también es un triunfo dentro de su pelea con el Partido Liberal o por la grieta que está buscando abrirle al Partido Liberal. Ahí, ¿qué se puede esperar en términos de su conversación con César Gaviria, teniendo ahora, ¿no? Como este alfil que está al mismo tiempo en el Partido Liberal y en la bancada gobiernista? Bueno, Andrés Calle es un personaje totalmente desconocido para el conjunto de la ciudadanía, pero para quienes investigamos los clanes políticos y para quienes entendemos un poco más estos temas de los vericuetos de los partidos y de las elecciones locales, es un personaje que tiene un trasegar liberal, que viene de una familia, de un clan político emergente que tiene sobre todo como fortín Montelíbano, en donde su papá, el señor Gabriel Calle de Moya, ha sido alcalde, ha puesto heredero y se busca lanzar en esta oportunidad nuevamente con aval del Partido Liberal, a quien desde la Fundación Paz y Reconciliación denunciamos por un presunto escándalo de corrupción sobre un mecanismo sofisticado como lo hacía Luis Pérez en Antioquia para crear empresas de sociedades de economía mixta para saltarse los mecanismos de contratación pública. Además, su hermano, Gabriel Calle, que se va también a lanzar a la gobernación ahorita, fue funcionario de la gobernación de Orlando Benítez, que es el actual gobernador, y también fue funcionario del gobierno de Gustavo Petro, porque ellos se alinearon desde el 2018 cuando vieron que si no se alineaban a la lógica de Gustavo Petro, iban a resultar perdiendo sus fortines electorales. Hoy, en una astucia política, si se quiere decir, han logrado entender muy bien ese contexto y por esta razón Andrés Calle ha logrado congraciarse con el gobierno nacional para obtener los votos del pacto histórico, más los partidos alternativos y sumar incluso los votos dentro de su propia bancada, a pesar de que ha sido uno de los que ha liderado la ruptura del Partido Liberal y el enfrentamiento que hay con César Gaviria hoy para destronarlo. Andrés Calle en sí mismo viene, pues, es una persona supremamente joven, con una gran astucia política, que le ha permitido, pues, ascender muy rápidamente dentro de este escenario, pero que si uno lo revisa en un dato que es bastante interesante que les voy a compartir, se da cuenta que pues va a tener también que mantenerse un poquito al margen con César Gaviria, que seguramente le dio esta victoria dentro de la Cámara de Representantes, pero que ya lo había castigado en la gobernación, porque resulta que su hermano, Gabriel Calle, que se quiere lanzar a la gobernación, le fue quitado el aval del Partido Liberal para otorgárselo a quien fuera su padrino político, el señor Fabio Amin, que estaba ayer haciendo el conteo de los votos en el Senado, que viene también de haber tenido como fortín electoral el sur de Córdoba, pero que no es una persona tan cercana al presidente Gustavo Petro y que la jugada que le hace César Gaviria es que le da el aval del Partido Liberal a la gobernación a su contrincante, que se llama Erasmo Zuleta, que ha reunido hoy a todo el antipetrismo dentro de Córdoba y que obliga entonces a que Andrés Calle, actual presidente de la Cámara de Representantes, no le pueda hacer campaña a su hermano, sino al que han avalado por parte de César Gaviria. Esas son las movidas políticas que son movidas supremamente complejas de entender, pero que demuestran que no todo es blanco ni es negro y que en ese gris que hay dentro de este tipo de decisiones, pues existen otras disputas políticas que tal vez son invisibilizadas, pero que seguramente por lo menos para el presidente le dan un alivio en la Cámara para pasar sus reformas. Perfecto, pues Esteban, le agradezco muchísimo que, bueno, pues nada, que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros. Sabemos que está en una corredera porque obviamente, pues cuando uno ahí sí tiene cualidades de futurólogo, mire, peor, ahora que la gente sabe que usted, que usted se la pilló como la Cleofe, pues obviamente van a estar buscando lo más y más. Muchísimas gracias por estar aquí en Capital Político. Muchísimas gracias, Santiago, por invitarme nuevamente a este espacio. Siempre a la orden y un cordial saludo a todos y todas.
Continuamos en Capital Político y pese a que la instalación de la legislatura, los juegos políticos, los cálculos, el mapa, todo eso termina por eclipsar otras noticias, pues nosotros tenemos más temas. En nuestro segundo tema, de hecho, es de corte internacional porque hasta hace unos días el presidente Gustavo Petro anduvo en Bélgica en la cumbre entre la Unión Europea y el CELAC. Es un evento de corte multilateral, internacional, que busca obviamente abrir puertas de negociación y acuerdos. Tuvo polémicas declaraciones, más que polémicas, honestamente, y esto es puramente mi opinión, tibias declaraciones por parte de Petro acerca de la invasión rusa a Ucrania. Pero pues obviamente trajo consigo otras noticias y es bueno pues que Colombia esté participando de este tipo de espacios para hacer un balance de lo que ocurrió en esta cumbre entre la Unión Europea y el CELAC. Se encuentra con nosotros Rafael Piñeros, internacionalista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Rafael, bienvenido una vez más a Capital Político, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Para mí siempre es un placer estar en el podcast de Capital Político y dialogar contigo sobre temas internacionales. ¿Cuál es el balance general que haces sobre esta cumbre que hicieron en Bélgica? Colombia tuvo un papel ahí importante. Yo creo que sí, y yo lo enmarcaría como una primera idea es como volvernos a encontrar, porque este tipo de diálogos, América Latina y el Caribe, con la Unión Europea se propusieron por primera vez en el año 1999, pero desde el año 2015-2017 no nos veíamos y la idea es que estos encuentros fueran cada 2 años. Y no nos veíamos por múltiples motivos. En primer lugar, por las divisiones nuestras. En segundo lugar, por la falta de importancia estratégica de la Unión Europea hacia estas zonas. También por las dificultades que tuvo por la salida del Brexit. Una pandemia se nos atravesó a todos y eso hacía más difícil y con menos caudal político para tal vez llevarlas a cabo de manera virtual. Entonces, creo que volvernos a encontrar y tal vez la presidencia española de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, ayuda para que esa situación se presente. Colombia obtuvo un liderazgo importante. Vamos a realizar la siguiente cumbre en Bogotá dentro de 2 años. Ojalá no se cancele. Y los temas reflejan intereses comunes. Uno, transición energética, es un tema que nos interesa a ambas regiones. Dos, conservación del medio ambiente, que es un tema distinto, pero muy complementario. Tres, recuperar, y yo creo que esto para la Unión Europea es muy importante, recuperar el terreno perdido frente a China en la región. La Unión Europea está por cerrar un acuerdo comercial con el Mercosur, negoció de manera individual con Colombia y Perú y luego con Ecuador un acuerdo que tiene un componente político, un componente de cooperación y un componente de libre comercio, pero en general, volviendo a la idea inicial, es volvernos a encontrar, porque a pesar de que culturalmente hay una riqueza y hay una afinidad natural, nuestros regímenes políticos, nuestras sociedades, nuestros partidos políticos, en fin, muchos de los elementos que hoy tenemos en los distintos países de América Latina vienen o son una copia o tratan de ser una imitación o tratan de ser una reproducción evolucionada de lo que pasaba en Europa, incluso nuestros procesos de integración y de cooperación política. Entonces, es una región que son regiones mejor que deberían buscarse. Europa siente que pierde terreno frente a Estados Unidos y China. Es importante para nuestro país en particular, por ejemplo, los temas de construcción de paz. Construcción de paz. Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Francia, España son amigos de las negociaciones y han sido amigos de las negociaciones y son amigos de la implementación de los acuerdos de paz del 2016. Entonces, es una variedad de temas significativamente importante que vinculan a ambos, tanto a la Unión Europea como a América Latina, y en particular para nuestro país también hay una importante presencia de empresas, hay una importante afinidad cultural, educativa, que esperamos seguir desarrollando. Es tal vez por este carácter de reivindicación de dos espacios que no suelen tener una preponderancia mundial tan grande, es decir, la comunidad
Económica de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC y la Unión Europea, que las declaraciones de Petro sobre la guerra en Ucrania como que no calaron tanto ni generaron tanto escándalo? Pues digo, porque lo que dice Petro es como, pues yo no podría defender a Estados Unidos tampoco. Entonces, claro, sí existe como un papel de la OTAN detrás del asunto de Ucrania, pero al mismo tiempo han sido claros en no meterse. Me parece, pues, si esto de verdad es un asunto puramente editorial, pero termina teniendo importancia, pues que es indefendible la posición rusa en este punto, y sin embargo Petro da estas declaraciones y no hay como gran revuelo. O sea, y no lo hay porque hay medios aquí que están esperando el momento en que lo haya para reportarlo y no fue reportado. Usted tiene mucha razón y yo creo que le sumaría una cosa adicional y es que hay fuerzas externas a América Latina y también internas que buscan que los partidos tomen una posición, que los estados tomen una posición más activa frente al conflicto que se lleva a cabo en Ucrania. Pero, en efecto, desde nuestra perspectiva latinoamericana, en términos generales, creo que se refleja más ese sentimiento de eso no es un problema nuestro, eso es un problema principalmente europeo, es un problema que, si bien los internacionalistas y los cientistas políticos denominamos complejo, y realmente lo es, tomar partido por uno y otro es realmente muy, muy difícil. Hay elementos históricos, políticos, socioculturales, económicos, que llevan a que la solución de la situación en Ucrania no pase por nuestras manos y eso nos lleva a un escenario de, creo yo, de desviar la atención. Vea usted las declaraciones, por ejemplo, del presidente Lula, vea usted las declaraciones del presidente Boric, que condena enérgicamente el imperialismo, en este caso de la Federación Rusa, pero si empezamos a rotar por otros países, tal vez el presidente Petro, sin demarcarse claramente por una u otra, da a entender que el problema es el peso que tiene la OTAN, puede que sea cierto, la ampliación de la OTAN en Europa Central y del Este a partir de la década de los 90 ha sido problemática porque ha incrementado significativamente la frontera que tiene esa organización con la Federación Rusa, pero insisto, la solución no va a pasar por la parte latinoamericana. Es un problema que han tratado de resolver los europeos, mal resuelto, por supuesto, pero que es difícil, es complejo y no afecta de una manera tan decidida nuestros intereses y nos desvía de hablar de otras cosas. Creo que si nos centráramos en aprovechar nuestros mecanismos de concertación, de diálogo, especialmente con un actor tan fuerte como la Unión Europea, pues podría ser mejor. La Unión Europea siempre pide en sus relaciones que haya una estructuración y este diálogo luego hay que bajarlo en distintos niveles. ¿Qué es bajarlo en distintos niveles? El nivel de los temas que se trabaja con la Comunidad Andina de Naciones es relativamente distinto al Mercosur y si nos quedáramos en la Comunidad Andina de Naciones, pues para nosotros desde la década del 2000 la construcción de paz, los laboratorios de paz, la ayuda en términos de desarrollo productivo en las comunidades más apartadas por distintos países ha sido muy importante. Y eso, pues no necesariamente tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero también es cierto que, como le mencionaba, pues acá, al menos en nuestra región, América Latina es una región estratégica, aunque periférica, y hay que decirlo, China ha buscado ampliar su Belt and Road, Estados Unidos durante la administración Biden ha tratado de implementar Build Back Better, que es como reconstruir mejor, y la Unión Europea lanzó un proyecto grande global que se llama Global Getaway o Portal Global. ¿Esto con qué intención? Yo creo que con poner a disposición recursos relativamente frescos para invertir en distintas zonas, en proyectos de infraestructura, en proyectos de transición energética, en proyectos que sean beneficiosos para ambos, ¿sí me entiende? O sea, ya sea América Latina con China, Estados Unidos con algunos países de la región y por supuesto la Unión Europea con los países acá presentes. Y ahí es donde hay que estar. Me parece positivo que el presidente Petro hable de intercambio de deuda. Ahora hay que seguirles la deuda y llegar a acuerdos, que en ocasiones no resulta ser muy fácil, porque los europeos piden una estructuración a veces muy clara, muy precisa, cuál va a ser el impacto, dónde se va a utilizar, y ahí a veces se pueden desperdiciar recursos cuando no hay una solidez
en la construcción de políticas, ya no en el discurso político, porque el discurso político es importante, genera afinidades, pero esto hay que decantarlo. Y decantarlo significa proyectos específicos que impacten en lo que ambos tienen intereses. Bueno, hay un asunto también ahí, es el asunto ambiental, ¿no? Creo que Petro ha cifrado, me parece que de manera correcta su liderazgo internacional o sus aspiraciones a un liderazgo internacional en la búsqueda de unificar luchas contra la crisis climática. Y un poco el Petro internacional siempre tiene el discurso ambiental. ¿Se logró algo en ese sentido? Podemos decir que se sigue posicionando, existe receptividad al discurso. Y cuando digo receptividad me refiero a receptividad real, no como decir como, ay, qué duro Petro, ¿no? Como ahí tiene toda la razón y no hacer nada, que es lo que suele pasar, ¿no? Que es para lo que hacen la COP, sino que digan, bueno, si vamos a hacer unos acuerdos específicos de lucha contra la crisis climática. ¿Existe algo de eso dentro de los resultados de esta cumbre? Uno podría pensar que sí. El discurso de Petro en los escenarios internacionales suele calar muy bien, de hecho creo que mejor que a nivel interno, lo cual no necesariamente es malo, eso le pasa a muchos líderes. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con una cuestión, y es que la transición energética hay que hacerla dentro de la industria de hidrocarburos, pero hay que contar con las empresas que están en ese sector. Ha habido discursos, ha habido posiciones, no solo del presidente, sino de quien se encargaba de ese ministerio o de esa cartera, que pueden ser complejos, porque usted no puede hacer transición sin los recursos que tiene el sector privado. Usted no puede hacer transición si no los convence a ellos de que son ellos, es decir, las empresas de hidrocarburos, las empresas extractivas, las que tienen que hacer la transición. Entonces, es un problema en todos los países y por supuesto en los distintos niveles, en el nivel regional y en el nivel más local. Cuando usted le va a explicar a un municipio, cuando usted le va a decir a un municipio que hay que hacer una transición con una empresa mineroenergética que deja algunos recursos que son importantes para los presupuestos locales, pues eso va a generar mucha tensión. Entonces, el discurso hay que utilizar, articularlo de una manera muy clara. Petro en ese sentido creo que lo logra, pero al mismo tiempo, aparte de la claridad, hay que plantear escenarios en los cuales se vea con claridad, con precisión, cómo las empresas pueden participar, de qué manera tienen que hacer la transición, porque, repito, hay que hacerlo es con ellas, ¿no? No sin ellas o a expensas de ellas. De tal forma que si usted mira en el continente europeo, en los Estados Unidos, quienes han empezado también de una manera muy rápida son las grandes petroleras, a pesar de que siguen siendo las grandes contaminantes, a pesar de que siguen embarcadas en procesos de exploración y explotación de recursos mineroenergéticos en distintas zonas del mundo y con distintas técnicas que pueden en ocasiones rayar o ser muy complejo el equilibrio entre lo medioambiental y lo económicamente viable y sostenible. Recordemos que de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, si nosotros queremos seguir manteniendo los niveles de calentamiento de la Tierra sobre 1,5 grados centígrados igual al 2030 o al 2050, nosotros tendríamos que seguir consumiendo petróleo y gas, pero reducirlo exponencialmente. Y ahí es donde hay que buscar esos elementos de encuentro, ¿no? Entonces, denunciar, plantear un escenario de ahora o nunca, plantear un escenario de es necesario hacerlo, es sumamente bien recibido. Y ahora hay que trabajar con todos los actores, porque eso es lo que denominamos gobernanza multinivel, ¿no? Hay que trabajar en el nivel internacional para llegar a acuerdos, en el nivel regional para destinar recursos, en el nivel nacional y local para implementar. Por último, Rafael, ¿cuáles son o qué nos trajimos de Bélgica? Más allá de tener el compromiso de en 2 años estar organizando la cumbre nosotros, ¿qué más nos trajimos? ¿Qué se logró? Además de lo ya pues hablado sobre lo ambiental. Bueno, yo creo que en términos bilaterales, Colombia va a empezar una serie de diálogos importantes con Bélgica, con los Países Bajos, con el Reino Unido, con España, con Francia y con Alemania principalmente, para iniciar procesos de transición energética, proyectos financiados con recursos europeos
o proyectos financiados a través de la CAF, pero que tienen una importante participación de aliados europeos con la intención de seguir incrementando. Acá hay un elemento muy importante y es que los países tienen que incrementar el porcentaje de energía que se produce con fuentes alternativas. Y recordemos que en ese sentido nuestro país tenía una ventaja hasta hace algunos años muy claramente definida, que era la energía hidráulica, ¿no? Pero el cambio climático, las dificultades de mantener los ecosistemas, digamos, limpios y sanos, hace que esa economía pueda ser cada vez más riesgosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un país como nosotros y muchos otros de la región, empezar a aprovechar y producir más energía eólica y solar allí donde se puede utilizar ese tipo de energía. Y ahí los europeos tienen tecnología, entonces vamos a empezar a hablar de transferencia de tecnología, vamos a empezar a hablar de lo que al presidente, digamos que es un discurso que en eso es repetitivo pero importante, y es de el cambio de deuda por tecnología y por recursos para la transición energética. Ahí se tienen que empezar a abrir más proyectos para incrementar nuestra capacidad y mejorar nuestra generación de energía limpia. Pues Rafael, muchísimas gracias. Nosotros pues obviamente estaremos siempre pendientes de estos temas internacionales, sobre todo si obviamente nos involucran como país. Por lo pronto, pues bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hombre, a ti por la invitación, gracias por esta participación en el programa y estamos en contacto. Y terminamos este episodio de Capital Político hablando sobre el dólar, porque, pues bueno, a Colombia se lo tiene en un régimen de trauma constante sobre si el dólar está alto o está bajo. Eso marca mucho de lo que nosotros consideramos éxito o fracaso en términos de política interna, de política externa, de política económica. Y adjudicamos a individuos el poder de hacer bajar o subir el dólar como si fueran alguna especie de deidad. Entonces tendemos a ponernos muy tristes y muy angustiados cuando sube el dólar, pero al mismo tiempo el dólar, que ahora está a la baja, causa otra guerra de opiniones, y no solamente una guerra de opiniones, sino también alarmas. Entonces nosotros queremos entender porque para nosotros es verdaderamente muy complicado entonces hacer algún tipo de claridad acerca de entonces qué necesitamos, qué es lo que está pasando, y por eso acudimos a gente que verdaderamente sí sabe, y por eso se encuentra con nosotros María Camila González Olarte, editora económica de La Silla Vacía y fundadora de Economía para la People, un proyecto que si no siguen en redes tendrían que estar siguiendo ya. Camila, bienvenida a Capital Político una vez más, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti por la invitación y sí, por favor, que nos siga toda la people que por ahí nos está escuchando y que no nos sigue. Tanta people como podamos reunir. Eh, Camila, hábleme entonces de, bueno, lo primero es, creo que este lo hemos preguntado 700 veces, pero igual vale la pena preguntarlo una vez más porque sigue siendo no un arma en la guerra de opinión eterna de este país. Si entonces el dólar está subiendo o bajando porque el gobierno hace esto, el gobierno hace aquello, ¿cuáles son los factores que están influyendo en que el dólar esté bajando tanto que ya está pasando por debajo de la raya de los 4.000 pesos? Sí, bueno, son varias cosas y bueno, nosotras en la people hemos insistido un montón que no es solamente, o sea, no se debe solamente a decisiones o movimientos políticos, sino también cosas que pasan afuera. Entonces, en este momento lo que está pasando en todo el mundo es que hay, digamos, como unas mejores noticias sobre lo que va a pasar y las decisiones que va a tomar la Reserva Federal de Estados Unidos, que básicamente es el banco central de allá, y lo que se espera es que no suban tanto las tasas de interés o que empiecen a dejarlas quietas. Es decir, como que entremos en un ciclo en el que empiezan a bajar las tasas de interés. Y eso, pues, ¿qué significa? Pues que los créditos van a estar más baratos, que ya no estamos en un momento como de tanto nerviosismo económico en el que todo el mundo, como pasó en su momento, todo el mundo estaba metiendo su plata en dólares porque quería protegerse porque el dólar es una moneda refugio, es decir, cuando hay momentos
como de nerviosismo, hay crisis, el dólar coge muchísima fuerza. Pero cuando ya esas, digamos, esas noticias de crisis o de nerviosismo empiezan como a bajarle un poquito a la marea, pues la gente ya dice, o los inversionistas o la gente que en general mueve su plata dice, bueno, pues ya voy a empezar a invertir en otro lado que de pronto pues es un poco más riesgoso, pero puedo ganar más plata y en esos otros lados pues que son, entran las monedas de países latinoamericanos como Colombia. Esa es como, digamos, como una de las razones principales por las cuales ahorita estamos viendo un dólar que ya está bajando y rompió otra vez hacia abajo los 4.000 pesos. Em, lo otro es que eso también es cierto, es que los inversionistas y la gente y digamos el mercado está como confiando más en Colombia, ¿sí? Entonces aquí hay, puedo dar como unos datos, unos ejemplos, ahorita los doy, sobre cómo en algún momento Colombia, digamos, la moneda, el peso colombiano se estaba alejando de la tendencia de Latinoamérica con respecto al dólar y eso tenía mucho que ver o coincidía con un momento pues político en Colombia, es decir, desde agosto de 2022 nos empezamos a alejar de esa tendencia. Y en el transcurso de este año, en lo ocurrido este año, lo que ha pasado es que nos empezamos como a meter otra vez en esa misma tendencia y además, pues estamos, nuestro peso está incluso más fuerte que otros de la región. Esta subida del peso, esta revaluación, es finalmente, es decir, aquí volvemos y quisiera hacer énfasis en entonces la guerra de opiniones que existe, porque entonces, bueno, estamos volviéndonos otra vez a la tendencia cuando el peso estaba muy devaluado, el sol peruano en un momento en el cual estaban en crisis política, estaba fuertísimo con respecto, por ejemplo, a nuestra moneda. Es decir, es algo verdaderamente difícil, ¿no? Es decir, es muy difícil de pescar o de detectar en términos de tendencia. ¿Ahí qué? Es decir, vuelve la tendencia, se fortalece la moneda. ¿Qué perspectivas hay de que siga fortaleciéndose? ¿Qué perspectivas hay de que vuelva a subir? ¿Existe alguna manera de no depender tanto de esta medición para nuestra tranquilidad mental? Sí, pues bueno, eso está difícil, eso último, porque Colombia pues es un país primero que importa muchos productos, eso quiere decir que compra muchos productos en dólares y en la medida en la que sigamos comprando tantos productos pues que sean importantes para Colombia como pues ciertos insumos para el agro o bueno, comida en general pues eso también nos hace más vulnerables al movimiento del dólar, ¿no? Pero entonces aquí hay otro tema, que es como un análisis y como lo que han dicho algunos analistas y expertos sobre el tema del dólar, y es que lo que está pasando con esta, digamos, con este fortalecimiento del dólar, obviamente coincide con una situación política muy fuerte pues que en los últimos meses, ¿no? Entonces venimos de, bueno, primero dos crisis ministeriales, ¿no? Se salieron, creo que son 7 ministros en total. Luego, pues está todo este escándalo de Sarabia Benedetti. Y luego está que las reformas que en algún momento pues habían sido como muy polémicas, sobre todo para los empresarios o cierto sector pues esas reformas se estaban enredando y entonces eso coincide con que pues el dólar empieza a bajar y además pasa lo de la FED. Entonces, claro, uno podría decir, no, es que es por Petro, pero pues hay como dos cosas que coinciden en un momento muy específico y eso hace que pues el dólar esté bajando y que siga bajando. O sea, las expectativas son que el dólar al cierre de este año pueda cerrar en 4.100, 4.200, o sea, vamos a mantenernos ahí. Y eso digamos que pues digamos, es una tranquilidad para nosotros, pero por otro lado, pues entran otros factores, ¿no? La gente que exporta, es decir, que vende, que le conviene que el dólar esté alto, pues sí se va a ver afectado con esa bajada del dólar, ¿no? Ah, bueno, pues ahí empieza la cosa, claro, pero digamos, cuando nosotros vemos en los medios que el dólar sube o baja, nosotros, o bueno, sobre todo cuando vemos que sube,
el dólar se vuelve una señal de alarma, pero obviamente tiene que haber sectores que se beneficien de eso. Es decir, hay gente que gana plata en dólares, hay gente que efectivamente exporta productos, hay gente que tiene además su centro de operaciones principal, aunque teletrabaje en Estados Unidos, y pues eso empieza a sumar, pero ¿por qué entonces ahora hay voces, no un montón de voces, pero voces que además están añadiendo a nuestra conversación, que ya es bastante ruidosa, acerca de una economía que en general no entendemos, que además la bajada del dólar entonces también puede traer consecuencias negativas? ¿Esto tiene alguna consecuencia negativa más allá de los sectores que ganan en dólares? No, pues son más las consecuencias positivas que negativas. Digamos que una, pues lo que te decía, la gente que los que exportan, pero claro, aquí entra un componente importante y es el petróleo. Pues Colombia es un país que depende en buena medida de la entrada digamos, de plata o de dólares por vender petróleo. Y entonces aquí coincide con que el precio de petróleo está bajando, y eso hace que, claro, como Colombia sale y vende, pues si está más barato el petróleo, pues nos entra menos plata por petróleo. Y si el dólar además está más barato, pues entonces nos va a entrar menos plata por ese petróleo que ya está más barato. Y eso sobre todo, pues eso, digamos que trae o aprieta un poco más las cuentas fiscales del país, que es básicamente cómo vamos a financiar el gobierno. Entonces, lo que ha pasado y digamos que las últimas noticias y los datos que ha dado el Ministerio de Hacienda es que les va a entrar menos plata para este y el otro año, y eso hace que pues tengan que ver cómo van a recortar gasto o cómo, digamos, como, no sé, si se piensa en otra reforma tributaria o qué se puede hacer por ahí. O sea, es sobre todo un problema para el gobierno en términos de financiación. Pero por otro lado, pues les baja los intereses de la deuda que tienen en dólares. Entonces es como casi que una balanza ahí muy difícil. Pues cualquier cosa que pase con el dólar siempre es como un delicado equilibrio para todo el mundo. Bueno, por último, Camila, vuelvo a un punto y es, bueno, ¿será que no hay forma? O sea, no estoy pensando en una forma abrupta de hacerlo, pero no existe una manera de blindar un poco más nuestro sistema económico para que no esté primero dependiendo tanto del precio del dólar, o para hacer una pedagogía suficiente que nos permita navegarlo con tranquilidad, es decir, que exista alguna serie de estrategias que nosotros podamos implementar para que el dólar no sea lo que nos desvela en la noche. Sí, pues pues son varias cosas y son políticas que además pues están pensando, pero que todavía no vemos como materializadas. O sea, lo más importante aquí es que Colombia deje de depender tanto del petróleo. Y eso pues es como toda una discusión de este gobierno que ha sido muy difícil, que además pues ya sabemos que hace poco renunció la ministra de Minas por varias razones ahí como polémicas, pero más allá de eso, lo que nosotros necesitamos es que Colombia, por un lado, deje de depender tanto del petróleo, por otro lado, que fortalezca la industria nacional. En la medida en la que nosotros dependamos menos de importar cosas y de comprar insumos, por ejemplo, no sé, fertilizantes, que son pues claves para el agro, pues en esa medida, pues un dólar muy arriba, pues no nos va a pegar tan duro, pues porque lo producimos acá, entonces no nos va a salir más caro. Y pues de hecho, también como lo difícil que ha sido que baje la inflación, parte de que el dólar pues ha estado muy alto. Y pues, ¿qué es lo que más se ha subido de precio? Los alimentos. ¿Por qué los alimentos? Por los fertilizantes. ¿Y los fertilizantes por qué? Porque hay una guerra en Ucrania y en Rusia, y esos dos son grandes productores de fertilizantes, y pues todo se está poniendo más caro. Entonces es toda una cadena que pues básicamente responde a que Colombia depende mucho de otros países para hacer cualquier cosa. Entonces yo creo que pasa por una economía mucho más fuerte, una industria mucho más fuerte,
que empecemos a invertir en tecnología, en innovación, que Colombia sea un país que exporte mucho más de lo que importe, porque pues mientras sigamos importando tanto y tengamos una industria tan débil, pues estos movimientos definitivamente nos afectan mucho. Y además, si uno se pone a ver las cifras, el comercio, es decir, la gente que vende cosas, pues es una muy buena parte de la economía y eso hace que pues dependamos un montón. Es decir, es gente que, no sé, San Andresito, las tiendas de barrio, todas estas tiendas que venden productos importados o productos pues de unos pocos, digamos, de grandes conglomerados, pero multinacionales, ¿no? Entonces hay como una debilidad que tiene la economía colombiana y que si no dejamos de depender del petróleo, pues todo va a ser aún más difícil. Con respecto a la inflación, ¿no hay chances de que esto tenga también un componente de falta de voluntad? Se da la impresión de que los precios suben y cuando de repente empieza a haber una bajada del dólar, una bajada de las tasas de interés desde el Fed, pero también desde el Banco de la República, cuando los bancos igual empiezan como a oír el llamado del gobierno de bajar tasas de interés, igual los precios se quedan arriba o bajan mucho más lento. ¿Qué chances existen de que de verdad desde los gremios y desde los negocios se empiece a hacer caso de este llamado a bajar los precios y la inflación no se nos quede así por siempre? Pues la inflación ya está dando señales pues de bajada, de una bajada. No es la señal que uno esperaría, no, ya mañana 3% de inflación, pues no, pero sí ya estamos viendo en los últimos dos meses que ya está empezando a bajar. Los alimentos ya empezaron a bajar, o sea, ya los alimentos no son los que lideran o los que empujan la inflación, que eso era muy preocupante, sobre todo pues para los hogares que gastan más, digamos, una proporción mayor de su bolsillo para pagar comida. Entonces, digamos que eso ha sido una buena noticia. Con respecto a las empresas y los comercios, eso digamos que es muy relativo y hace, digamos que responde al mercado, o sea, cómo se muevan las cosas. Y porque además la subida de tasas digamos, del Banco de la República o los bancos centrales no tiene un efecto inmediato en el mercado, sino que es muy gradual. De hecho, por eso es que nosotros hasta ahora, o sea, digamos, el Banco de la República de Colombia lleva más de un año subiendo las tasas de interés y hasta ahorita estamos viendo que el consumo se está frenando, que la cosa está un poquito como mermando. Entonces, normalmente eso es lo que se demora. Cuando ya las tasas están muy altas, vamos a empezar a ver una bajada pues muy, muy lenta. Entonces, ¿cuál es la expectativa? La expectativa pues del gobierno y el Banco de la República es que este año cerremos con una inflación del 9%, que pues sigue siendo alta, pues porque la meta es entre 3 y 4, entonces obviamente sigue siendo alta, pero ya la idea es que el otro año cerremos en 5 y ya el próximo año pues nos acerquemos a la meta del Banco de la República. Pero sí es algo que todavía toma tiempo y sobre todo pues ahorita ya estamos viendo que la economía ya se empezó a enfriar, pues que un poco ese era el objetivo de la subida de tasas, pues como el efecto colateral más bien de la subida de tasas, que como le estamos diciendo a la gente que todo está más caro, entonces deje de consumir, la gente está haciendo caso de eso y pues la economía pues se resiente, ¿no? Entonces este año vamos a crecer muy poquito frente al año pasado. Las estimaciones son como del 1,8% y el año pasado cerramos en 7%. Entonces ahí ya se empiezan a ver esos efectos de la subida de tasas. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Ojalá que este pronóstico un poco menos pesimista de lo que estábamos a nivel global, pues siga por ese camino. Por lo pronto, pues nosotros dejamos acá el tema y pues nada, seguiremos por supuesto pendientes de Economía para la People. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, no, aquí a la orden cualquier cosa, cualquier duda, aquí estamos. Perfecto, nosotros por supuesto dejamos el enlace de Economía para la People en redes sociales para que ustedes puedan entrar y seguirlas si es que todavía no lo están haciendo.
Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.